Muy buenos días, amada Iglesia del Señor, amigos que nos visitan, sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a llevar la lectura de la Santa Palabra de Dios, que es inerrante y es suficiente, en el Salmo 104. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envías las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol y se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de sus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová.
Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Tomen asiento, hermanos. Bueno. Buenos días, hermanos. Pues vamos a tener una breve meditación, o como diría este mismo salmo, una breve y dulce meditación en lo que encontramos aquí. Obviamente será dulce no por lo que yo pueda decir, sino por el propio contenido del salmo. Bueno, hermanos, creo que es muy claro que este salmo nos invita a meditar en Dios como el creador y el sustentador de todas las cosas. Nos lleva a reflexionar en que Él creó todas las cosas, pero además que Él las sustenta con su buena y sabia providencia. Al leer este salmo, podemos imaginarnos al salmista saliendo un día al campo a caminar, observando el paisaje tal vez desde un monte alto. Y mientras observa el paisaje, también tiene esta dulce meditación en la palabra de Dios. Y el salmista está meditando particularmente en Génesis 1. Y esto lo podemos saber porque este salmo está organizado conforme al patrón general de los 7 días de la creación que tenemos en Génesis 1. Y es muy interesante ir comparando Génesis 1 con este salmo y ver cómo va avanzando con el primer día cuando Dios hace la luz, con el segundo día así, hasta que llega al séptimo día, el día de reposo, donde finalmente el salmista alaba y da gloria a Dios. Pero en esta meditación no vamos a hacer eso, porque nos llevaría algo de tiempo. Este salmo nos muestra que Dios es el creador de todas las cosas. Él creó todas las cosas de la nada por el poder de su palabra. Pero este salmo también nos recuerda algo. Dios no solo creó todas las cosas de la nada y luego abandonó la creación y la dejó simplemente funcionando de una manera adecuada. No, Dios no fue un creador que hizo, por decirlo así, un reloj, le dio cuerda y dejó al reloj avanzar solito. Dios creó todas las cosas, pero Él las sigue preservando, Él las sigue sosteniendo con su poder y con su sabiduría. Además, Él las sigue gobernando y controlando hacia un fin, el fin que es que le dé toda la gloria a Él. Así que este hecho de que Dios preserve, sustente y gobierne la creación es lo que llamamos su providencia. Y eso es lo que vamos a meditar en esta mañana. Solo vamos a meditar en 2 puntos, en la providencia de Dios y en la esperanza que nos da este salmo. Entonces este capítulo nos da una descripción poética y bella de la providencia de Dios. Los versículos 1 al 9 nos muestran la majestuosidad y la omnipotencia de la providencia de Dios. Vemos ahí cómo Dios gobierna soberanamente todas las cosas que a nuestros ojos nos parecen muy grandes, muy poderosas dentro de la creación, como son las nubes, las tormentas, los vientos, el fuego, los ángeles, por lo que dice Hebreos 1:7, también los océanos, las montañas, los continentes, todo esto que a nuestros ojos es inmenso, Dios lo creó y Dios lo mantiene bajo su control. Pero luego, a partir de los versículos 10 al 23,
vemos que Dios no solo tiene el control sobre estos elementos grandes o inmensos o poderosos de la creación, sino que Dios también en su providencia tiene un cuidado, llamémosle detallista, un cuidado minucioso y bondadoso de su creación. Él sabe que sus criaturas son dependientes enteramente de Él. Por ejemplo, vemos en el Salmo que Dios es el que da el agua y el alimento a los animales del campo, a las aves del cielo. El versículo 21 nos dice que los leones buscan de Dios su comida. Además, vemos a lo largo del Salmo que Dios es el que provee lugares para que puedan refugiarse los animales. También Él es el que da lluvia para regar los montes, para que las plantas puedan dar su fruto. En pocas palabras, vemos a un Dios bondadoso, un Dios bueno que tiene cuidado de su creación en general. Tiene cuidado de todos los seres vivos que habitan en su creación. Pero además, Dios cuida de la vida de los hombres, de su creación que hizo a su imagen y semejanza. Y por medio de toda esta vegetación, de los frutos de las cosechas y aún de los animales, Dios le provee el alimento para que pueda subsistir. Y esto, hermanos, nos debe llevar a recordar algo. Cuando hablamos de la providencia, no estamos hablando de la suerte cristiana. Simplemente como si los cristianos abandonáramos el concepto de suerte y lo sustituyéramos por providencia. Y entonces, si algo pasa y nos sorprende, decimos, bueno, fue la providencia de Dios, porque este día Dios me proveyó esto de una manera grandiosa. La providencia de Dios no es la suerte cristiana. Cada instante de nuestra vida vivimos bajo la providencia de Dios. Si hoy no, ya había dado este ejemplo antes, pero si hoy llegamos y Dios nos libró apenas de un accidente, fue la providencia de Dios. Pero si hoy llegamos y no hubo tráfico y llegamos muy tranquilamente, también fue la providencia de Dios. Cada alimento que comemos diariamente, aunque no llegue tal vez de una manera sorprendente, es la providencia de Dios que tiene cuidado de nosotros. La providencia opera en cada momento de nuestra vida. Otra cosa que vemos aquí es que la providencia de Dios también refleja su bondad. Porque Dios no solo creó un mundo que funcionara ordenadamente, que cada cosa estuviera en su lugar y simplemente funcionara de una forma mecánica. Dios crea un mundo que trae alegría, que trae deleite a sus criaturas. Pensemos en esto, Dios no solo nos da alimentos para que nos mantengamos con vida en nuestro cuerpo, sino también nos da esos alimentos que disfrutamos. Especialmente a nosotros nos ha permitido vivir en este país que tenemos tanta abundancia y variedad de alimentos para que los disfrutemos. El versículo 15 en particular dice, por ejemplo, nos habla del vino y dice, bueno, más bien podemos ver ahí que Dios no solo dio el vino para hacer bien al sistema cardiovascular, porque hay ciertas propiedades en el vino que ayudan al corazón y al sistema cardiovascular, sino que el versículo 15 nos dice que lo dio el vino para alegrar el corazón, para que sea de deleite para el hombre. Las cosas que Dios creó las hizo para que también las disfrutáramos. Y evidentemente esto no es un aval para la borrachera o ningún exceso o falta de dominio propio, ni en ese aspecto de la bebida, ni en ningún otro. Dios nos llama a tener dominio propio aún de las cosas que podemos disfrutar. Pero sí podemos ver esta abundancia de la bondad y generosidad de Dios en la creación, que no solo nos da lo más básico, lo más elemental, sino que aún nos da ese extra para que disfrutemos. Hermanos, esto nos debe llevar por un lado a la gratitud. Meditar en estas verdades nos libra de ser ingratos ante nuestro Creador, nos lleva a reconocer que todo lo que tenemos proviene de la mano de Dios y que todo lo que podemos disfrutar es de su mano bondadosa. En segundo lugar, pensar en la providencia de Dios produce confianza. Confianza en los hombres. Recordemos cómo Jesús en los evangelios
animó a sus discípulos a que justamente hicieran lo que vemos aquí en el Salmo 104, que ellos vieran la creación, que la consideraran y que recordaran que Dios alimenta a las aves, que Dios riega y viste las flores y que ese mismo Dios es el que cuida y sustenta a los hombres. El Dios que cuida la creación en general es el que cuida también a los hombres de forma particular. Y si cuida de esta forma de la creación a todos los hombres, ¿cuánto más no Dios va a tener cuidado de sus hijos? ¿Cuánto no también les va a dar todo lo que necesitan en este mundo? El creador y sustentador del universo es nuestro Padre. Por tanto, dijo Jesús, no temáis y no os afanéis, hombres de poca fe. En tercer lugar, pensar en esto produce alabanza y adoración. Este mismo salmo nos muestra eso, que el salmista está alabando a Dios por su creación y su providencia. Por eso cantamos, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Reconocemos que somos criaturas dependientes del Creador para existir, para nacer, para alimentarnos, para disfrutar de la creación. No podemos gloriarnos en nosotros mismos, sino alabar y agradecer a nuestro Dios. Por eso cantamos también ese himno que dice, desde el nacer hasta morir, Cristo dirige mi existir. Entonces, esto es respecto a la providencia de Dios. En segundo lugar, quisiera que reflexionemos en la esperanza que nos da este salmo. Y es que después de que el salmista nos da este cuadro hermoso de la creación en este salmo, este cuadro hermoso de la creación y de la providencia de Dios, nos hace ver algo. Nos hace ver que el cuadro tiene algunas manchas, que no corresponden a la belleza del cuadro. A la luz de la bondad y generosidad de Dios, el salmista nos deja ver que hay manchas que no encajan bien en todo esto. Y evidentemente estas manchas son el pecado, como dice el versículo 35. Después de alabar a Dios, en el versículo 35 dice el salmista, sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Es que, hermanos, muchos se preguntan, y tal vez ustedes han escuchado o se han hecho esta pregunta, ¿por qué Dios no acaba con el mal en este mundo? ¿Por qué si Dios es tan poderoso no de una vez acaba con todo el mal? Y vemos tanto pecado, tanto mal en este mundo. Y es que el ser humano, al estar hecho a la imagen de Dios, al tener esta conciencia, se puede dar cuenta de que el mal no es algo que cuadre, que encaje en la belleza de la creación. Es algo que no es normal. Y todos los hombres desearían que el mal se acabara. Y esto también es lo que vemos aquí que anhelaba el salmista, que se acabara el pecado en esta tierra. Y aquí podemos reflexionar algo en primer lugar. Y esto lo escuché de un pastor, que posiblemente el salmista, al pensar en la belleza de la creación, luego viera su propio corazón, viera su propio pecado y dijera, mi pecado no encaja en todo este contexto de la bondad y de la generosidad de Dios. Como cristianos podemos ver que hay este remanente de pecado en nosotros y sabemos que esa no es la respuesta adecuada a toda la bondad que Dios nos muestra en su creación y en su providencia. Y mucho menos nuestro pecado sería una respuesta adecuada a la redención que hemos recibido en Cristo. Pero entonces este salmo nos hace pensar en esa esperanza que tenemos, que un día como cristianos seremos glorificados, todo ese pecado que aún queda en nuestras vidas será enteramente removido y nuestros cuerpos serán renovados para nunca pecar más en la presencia de Dios. El Dios que creó todas las cosas en el principio y que las sigue sustentando, dice el versículo 10, que es el que envía su espíritu y crea todas las cosas y renueva la faz de la tierra. Él por su espíritu ya ha iniciado esta obra de renovación en la vida de los creyentes y la terminará, la consumará cuando estemos
en su presencia. Así que tenemos esa esperanza de que el pecado que aún vemos en nosotros será quitado cuando seamos glorificados al final de los tiempos. Pero por otro lado, Romanos 8:21 nos dice que también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. La obra de redención de Dios en Cristo va a abarcar toda la creación. Así como nosotros, los cristianos, hemos sido renovados y seremos finalmente renovados de una manera consumada, así también la creación al final será renovada en cielos nuevos y en una tierra nueva, donde Dios reinará eternamente, donde ya no habrá más pecado, donde ya no habrá más corrupción, porque las primeras cosas habrán pasado. Y entonces esta oración del salmista finalmente se cumplirá. Toda la creación será limpia de la maldad y del pecado. Y esa también es nuestra esperanza, el saber que Dios tiene preparados cielos nuevos y tierra nueva, que al final Dios vence, Dios gana en Cristo por su obra. Así que si tú no estás en Cristo, la advertencia sería que si no te rindes a Él, Dios tendrá que excluirte de esa nueva creación, porque Él va a consumar su obra, Él va a tener un reino donde more la justicia, y si tú no te has rendido a Él, tendrás que vivir fuera de esa nueva creación, eternamente alejado de la deleitosa presencia de Dios en el castigo eterno. Pero hoy, al ver la bondad de Dios en tu vida, al ver que Él te sustenta y te da todas las cosas que necesitas y aún te permite disfrutar de otras, eso te debe de llevar y guiar al arrepentimiento, a ver que tú no has correspondido y amado a Dios de todo corazón, a ese Dios que te ha sustentado y creado. La bondad de Dios te debe guiar al arrepentimiento. Y Cristo, que es el Creador, pero también es el Redentor, ofrece el perdón de pecados y una vida nueva a todos los que se arrepienten y confían en Él para salvación. Así que al final la oración del salmista va a ser contestada. Cristo vencerá, el pecado será quitado de este mundo y su pueblo glorificado habitará con Él para siempre y le alabará. Como dice ahí al final del Salmo, bendice alma mía a Jehová. Aleluya. Amén. Vamos a ponernos de pie para cantar al Señor y vamos a entonar un himno que de hecho está basado en el Salmo 104. Así es, hermanos, vamos a quien tiene su himnario ahí digital, en la página 16, este himno al Rey adorado.
Amén. Y sigamos.